a ti a postrarme a tus pies, mi Cristo, gozo pleno encuentro en ti. No hay nada ni hay nadie que se compare a ti. Me complazco adorándote, Señor. Vengo a ti a postrarme a tus pies, mi Cristo, gozo pleno encuentro en ti. No hay nada ni hay nadie que se compare a ti. Me complazco adorándote, Señor. Vengo a ti a postrarme a tus pies, mi Cristo, gozo pleno encuentro en ti. No hay nada ni hay nadie que se compare a ti. Me complazco adorándote, Señor. No hay nada ni hay nadie que se compare a ti. Me complazco adorándote, Señor. Señor, estamos nuevamente delante de tu presencia y nos humillamos porque dependemos plenamente de ti, Señor. No hay nada bueno en nosotros. Nuestra caminata por esta tierra, cada minuto necesitamos de ti, cada segundo, no solo del aire que respiramos, sino de la dirección y del entendimiento y de la luz de tu Santo Espíritu. Por favor, que a través de tu palabra, cada uno de nosotros reciba lo que necesita oír. Tú que conoces los corazones, por favor, háblanos a cada uno. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga, mis amados hermanos. El día de hoy vamos a ver sobre el tema las dudas de un santo. Podríamos pensar que un santo, un hombre de Dios, una mujer de Dios, una sierva de Dios, un siervo del Señor, no debería tener dudas. Y es obvio, nosotros no vamos a tener dudas en relación a que si Dios existe, si yo voy a entrar al cielo, ¿verdad? Para un salvo, para alguien que ya tiene un encuentro con el Dios, él no tiene duda en relación a estas cosas. Sin embargo, en nuestra caminata vamos a enfrentar situaciones adversas en las cuales seremos probados en relación a nuestro conocimiento, a nuestra interpretación de las Escrituras. Seremos probados en relación hasta
nuestras perspectivas en relación a los acontecimientos de los últimos días, de la escatología. Y es ahí donde pueden venir dudas. Dudas también en relación a cómo es que yo puedo obtener cierta promesa que el Señor ha hecho en mi vida y yo no veo ningún cumplimiento. En fin, hay cosas que pueden venir para colocar duda en nuestro corazón. Por eso no significa que alguien que ama a Dios no tendrá a veces momentos bien difíciles, y es específicamente eso que vamos a ver juntos, que en relación a la vida de Juan el Bautista. Por eso es que el título es Las dudas de un santo. Vamos a leer juntos en Mateo capítulo 11, del verso 1 al verso número 6. Después les doy un bosquejo rápido de este capítulo, por lo menos de lo que tiene que ver con Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel, o es el que no halle tropiezo en mí. Bueno, esta referencia de lo que el Señor habló de Juan el Bautista llega prácticamente hasta el versículo número 19, pero por cuestión de tiempo y también porque no vamos a tocar todos esos aspectos, no los leeremos. Pero aquí hay un bosquejo que nos ayuda a entender mejor qué es lo que allí sucedió. El versículo número 1 de este capítulo 11 de Mateo está hablando sobre las instrucciones que Jesús y el Dios dio a sus discípulos después de ellos haber regresado de predicar en el capítulo número 10, cuando Él los envió para que fueran a predicar. Y dice que Él también se fue a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. En el verso número 2 se da a conocer los hechos de Cristo, pero se da a conocer a Juan. Juan estaba preso en un palacio. Ahí también había una cárcel de Herodes, no el grande, porque él ya había muerto. El ministerio de Jesús era el hijo de Herodes el grande, Herodes el tetrarca, y él lo había aprisionado, o lo había puesto en prisión en una cárcel que él tenía cerca del Mar Muerto. Él tenía ahí su palacio y también tenía una prisión, y ahí estaba Juan. Según parece y según descubrimientos arqueológicos, era una de las prisiones más terribles que había en Israel. Entonces, las condiciones físicas que se encontraba Juan el Bautista no eran de las mejores, eran una situación bien difícil. Y él ahí, por lo visto, él tenía el privilegio, porque ese Herodes el tetrarca tenía cierta consideración por Juan, porque sí realmente lo creía en él como un profeta, como un siervo de Dios, y le permitía que lo visitaran. Por eso es que llegaban ahí sus discípulos. Y eran esos discípulos, tal vez por la propia curiosidad de Juan de saber cómo iba el ministerio de Jesús, él oyó de estos sus seguidores las enseñanzas y los hechos. Cuando dice aquí los hechos de Cristo, está refiriéndose ampliamente a sus enseñanzas, a los milagros y a todas las maravillas que estaban sucediendo a través de su ministerio. Entre paréntesis, a pesar de que Jesús supo que Juan fue preso, lo leemos aquí en Mateo capítulo 4, en el verso número 12, dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. No se escribe aquí que él lo haya llegado a visitar a la cárcel.
Uno dice, ay, pero ¿por qué Jesús no fue a visitar a Juan? ¿Por qué no fue a llevar una palabra de ánimo? ¿Por qué Él no llegó ahí para tratar de consolarlo? Bueno, es en este momento que Él envía esas palabras de consuelo, pero físicamente Él no lo visitó. Es más, dejó Judea, la parte de Jerusalén, y se fue para Galilea, a la parte del norte, allá cerca del mar. Entonces, esos hechos, esos acontecimientos que estaban sucediendo y que el Señor era el protagonista de cada una de esas cosas, llegaron a los oídos de Juan el Bautista. Y por lo que él había dicho de Jesús, porque leemos aquí mismo en Mateo capítulo 3, verso 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, fariseos y saduceos, las dos sectas más importantes en los tiempos de Jesús y en los tiempos de Juan el Bautista. Y ellos estaban llegando ahí a bautizarse. ¿Pero por qué se estaban llegando a bautizarse? Imagínense ustedes, había cierta hipocresía de estas sectas, porque Juan les dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cuál era la ira venidera? La ira que venía después de anunciar él que el Mesías estaba a las puertas. Porque también probablemente sea parte del propio entendimiento de Juan el Bautista, que estaba ya en los libros proféticos, hablando, por ejemplo, que dice allí, en Malaquías, capítulo 4, verso 1, dice: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno. Está hablando del fuego. ¿Verdad? Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. No se olviden de este detalle. Luego, pero dice en el verso número 5: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, cuando él había leído esta parte y conocía muy bien como un siervo de Dios este pasaje, él relacionaba, obviamente él era el mensajero del capítulo 3, ¿verdad? Que el heraldo, aquel que se estaba anticipando a anunciar el reino. Isaías 40 también lo deja bien claro. Y para él, para su escatología, para su entendimiento en relación a las cosas del fin, él creía que inmediatamente después de su mensaje venía esa ira de Dios. Por eso es que él está diciendo: ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? En el verso número 10 del capítulo 3 de Mateo dice también: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. A la raíz, no dejará ni raíz, dice aquí, ni rama. ¿Entienden cómo está la relación entre su escatología? O sea, para él la manifestación del Mesías era para venir a hacer juicio y a limpiar la tierra. Y dice: por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, no vivan una vida hipócrita, no vivan una vida fingiendo que son verdaderos y siendo que no lo son, ¿verdad? Sino verdaderamente arrepiéntanse. Es lo que Juan estaba predicando. Eso no solamente para los saduceos y los fariseos. También en Lucas capítulo número 3 leemos algo semejante, solo que eso se lo dice Juan a las multitudes. En el verso número 7 dice: y decían las multitudes del capítulo 3 de Lucas que salían para ser bautizados por él. O sea, a pesar de que no eran propiamente ese tipo de religiosos, eran las multitudes que estaban llegando ahí para ser bautizados por el mensaje de arrepentimiento que estaba llevando Juan. Dice: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Verso número 10.
Verso 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Entonces, ¿por qué leímos estos pasajes? Porque esto nos explica cómo en el corazón de Juan, en su propia escatología, para él inmediatamente después de su mensaje venía el Mesías con este tipo de acción. Sin embargo, Juan estaba correcto con su escatología. Lo que él no estaba entendiendo era la cuestión del tiempo, ¿sí? Él no estaba entendiendo la primera venida y la segunda venida, cosas que para Cristo estaban bien claras, y tampoco se las explicó a Juan. No llegó a visitarlo para explicarle y que se le quitara esa duda. Hay cosas que a veces nosotros no necesitamos una explicación, sino simplemente someternos al trato de Dios y a la falta de entendimiento y seguir adelante en nuestra fe y en nuestro camino de fidelidad. Pero lo que sí queda claro es que el juicio de Dios sí se derramó en los días de Juan el Bautista, o sea, en los días después de terminar su ministerio propiamente sobre Jesús, porque el juicio, según el plan de Dios, se derramaría primero sobre el Mesías, cosa que Juan no lo estaba entendiendo. Entonces, cuando él ve los hechos, no eran hechos de juicio, no eran hechos de ira, de fuego, sino que milagros, maravillas, misericordia, compasión, las bienaventuranzas y un mensaje maravilloso que Jesús estaba compartiendo, y eso no estaba encajando en el ministerio, en la escatología y en el entendimiento de Juan el Bautista. Las palabras de Juan eran proféticas. Él era un profeta. De hecho, en Lucas 1:76, allí exactamente su padre Zacarías dice eso de Juan. Dice él allí, hablando aún el pequeño, dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Sus caminos. Profeta del Altísimo serás llamado. O sea, lo que él había dicho de Jesús no estaba incorrecto, ¿se dan cuenta? Pero el problema estaba en el tiempo, algo que él no estaba entendiendo. En el capítulo número 3, verso 2 dice: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. O sea, la palabra de Dios estaba fluyendo por la boca de ese profeta. Había sí palabra del Señor, pero a pesar de eso, este profeta santo tuvo una duda, ¿verdad? Tuvo una inquietud en su corazón, porque los hechos del Señor no estaban encajando con lo que él pensaba que debería suceder. Entonces, a pesar de que también Juan, por otro lado, me gustaría recordar eso a los hermanos, es que también él, si ustedes se recuerdan desde el principio de su ministerio, él lo presentó en Juan 1:29 como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Porque esa fue la palabra que el Señor le dio. Esta es otra parte de esa profecía correcta que había en sus labios. Él lo presentó a Israel. Él fue enviado para presentarlo, para conocerlo y para darlo a conocer, él y al pueblo, quién era el Mesías. Entonces, primero, él lo presentó como el Cordero de Dios. Segundo, también leemos en Juan 1:33, eso fue 29, ahora vamos a Juan 1, capítulo 1, verso 33, que dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aquí entonces lo presenta no solo como el Cordero de Dios, sino como el que vendría a bautizar con el Espíritu Santo. Es otro aspecto importante del Mesías. Y en el verso 34 dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Tercer aspecto, él también lo presentó como el Hijo de Dios. Entonces ya llevamos tres.
el Cordero de Dios, el que bautiza con el Espíritu Santo, y este es el Hijo de Dios. Testimonio que el propio Juan dio de Jesús. Pero hay una cuarta, y eso lo vemos también en el capítulo 3 y en el verso 29, donde dice: y el que tiene la esposa es el esposo, Cristo, mas el amigo del esposo, Juan el Bautista, que está a su lado y le oye, fíjense pues, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues este mi gozo está cumplido. Aquí Juan lo presenta también como el esposo de la iglesia y él como el amigo del esposo, y regocijándose de ver el cumplimiento en las obras y en los hechos y en la palabra que estaba sobre Jesús. Y por último, aquí en el capítulo 3, verso 34 dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y este es el quinto aspecto del ministerio de Jesús que Juan el Bautista presentó al pueblo de Israel: el Cordero de Dios, el que bautiza con el Espíritu Santo, el Hijo de Dios, ¿sí?, el esposo, y también aquel que Dios envió. 5 aspectos que él sí tenía claro, porque Dios se lo reveló y él lo estaba mostrando. Sin embargo, entró una duda, y la duda está exactamente ahí en el capítulo 11 y en el versículo número 3, para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿No ven ustedes que hay un cierto contraste o una cierta contradicción? Él oyendo los hechos de Jesús y sin embargo él está dudando si él era o no. ¿Dónde está el problema? Exactamente en su escatología. Él sí tenía clara la escatología, el problema era el tiempo. Según él, otra vez quiero repetirlo, era tiempo de juicio y no tiempo de misericordia. Pero nosotros entendemos ahora que sí fue tiempo de juicio, porque el juicio cayó primero sobre el Mesías, porque el Cordero de Dios implicaba también sacrificio. El Hijo fue enviado para morir por nosotros. Él bautizaría con Espíritu Santo y fuego después de su muerte. ¿Sí? ¿Entiende? O sea, hay aspectos que él no tenía claro. Sin embargo, él hizo algo muy importante. O sea, lo que él hizo de importante es que él tomó la decisión correcta al enviarle a Jesús, a preguntarle a Jesús. Cuando él le preguntó a Jesús, él hizo una decisión muy correcta. Pero antes de eso, para que ustedes no olviden esa parte, es que en la segunda venida sí se va a cumplir el juicio de Dios. Se va a cumplir, y la profecía que Dios habló a través del profeta Juan tendrá su cumplimiento. No estaba incorrecto su entendimiento, pero cada profecía debe ser vista desde la perspectiva correcta de Dios, y ahí solo le compete a Dios nos revelar esa perspectiva, o silenciar y nosotros seguir fieles aunque no tengamos todo el entendimiento. O en otras palabras, nosotros podemos equivocarnos en relación a la perspectiva de la revelación de la palabra. Sin embargo, debemos de mantener una actitud humilde para que, si el Señor quiere, nos pueda aclarar las cosas, o no hacerlo, y la actitud humilde nos va a ayudar a continuar adelante. Pero el otro aspecto que yo veo aquí en relación a Juan es que, como les dije, él tomó la decisión correcta al preguntarle directamente al Señor. Él no le preguntó a sus discípulos: ¿qué piensan ustedes? No. Ni fue a preguntarle a otra persona, ni llamó a los saduceos ni a los fariseos, que para él eran una generación hipócrita, de víboras, engañosos. Entonces, es algo que nosotros también tenemos que aprender. Cuando tengamos nuestras dudas, vamos a preguntarle a la persona indicada. ¿Sí? En un caso terrenal, nosotros tenemos que aprender
a preguntarle nuestras dudas en relación a las cosas de la Escritura, entendimiento de algunos pasajes, al pastor, a nuestro pastor, al que consideramos nuestro pastor, ¿sí? Si él no tiene ese entendimiento, el Señor se lo va a dar por amor de ti. Si tú tienes una duda, el Señor le va a dar entendimiento para darte esa respuesta. Pero también hay ciertos aspectos de nuestra vida que nosotros vamos a tener que preguntarle directamente al Señor. O sea, ir a la fuente indicada para tener la respuesta indicada. Nosotros no podemos estar creyendo que solo en un concilio ahí vamos a tener todo el entendimiento. Sí, es posible también, como lo que sucedió en el primer concilio en Jerusalén, que está registrado en Hechos capítulo 15, donde ellos también llegaron a un consenso, a una opinión general, y también dirigidos por el Espíritu Santo. También otras personas nos pueden dar entendimiento en relación a ciertos aspectos, pero hay cosas que nosotros tenemos que ir directamente a la fuente para que nos sea dada la correcta interpretación o perspectiva. Así es que Juan le preguntó al propio Jesús. Fíjense que su duda no se la guardó a sí mismo. Él podría haberse quedado con esa duda y haber muerto con esa duda y haberse quedado tal vez hasta triste, pero él recibió la respuesta del Señor. Él recibió lo que él necesitaba oír antes de morir, antes de ser decapitado, y eso fue determinante en su vida. Entonces, él le preguntó al propio Señor Jesús, se dirigió a la persona indicada, llevó su dificultad y su problema, su inquietud, a aquel que podría manifestarle total misericordia, darle total entendimiento en su respuesta y también consolarlo, ¿sí? Porque vamos a ver después, tal vez en un próximo mensaje, cómo es que el Señor hasta le habló en código de un profeta a otro profeta, del Mesías a su heraldo, para que él entendiera que exactamente estaban sucediendo las cosas como Dios lo había planeado, aunque él no lo entendiera totalmente. A veces así es, el Señor nos ordena hacer algo, nos da solo el entendimiento que necesitamos y ahí vamos adelante con nuestra misión, con nuestro trabajo, con nuestra determinada tarea, pero de ahí no necesitamos más, solo cumplir eso. Ahora, si el Señor soberanamente escoge o decide que nos va a dar más entendimiento, esa es su decisión, y Él también nos dará la capacidad para poder administrar o manejar ese entendimiento y esa luz que Él nos dará. Entonces, yo creo que en esos momentos de duda, y lo aprendemos aquí con la vida de Juan el Bautista, en lugar de estar buscando otras personas para que nos ayuden en nuestra duda, en nuestras inquietudes, busquemos a la fuente correcta. Y el Señor nos va a indicar, ¿verdad? De hecho, no era, algunos piensan que Juan lo hizo así porque era la duda de sus discípulos y que los envió para que Jesús le aclarara a ellos. No, pero queda bien claro que la duda era de Juan, porque dice aquí, y para preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos? Está incluyéndose a otro. Y la respuesta de Jesús dice, id y haced saber a Juan. Él no está diciéndoles a los discípulos y no les aclaró. Si él hubiera entendido que ellos eran los de la duda, tal vez Jesús hubiera dado una respuesta más directa a estos discípulos. Pero él les dice, ir y decir, hagan saberle a Juan estas cosas. Entonces la duda era de Juan y la respuesta fue para Juan. Bendito sea el Señor, que Él nos ayuda en los momentos de más dificultad que nosotros tenemos. Cuando las dudas se levantan en nuestro corazón, en ciertos aspectos, por ejemplo, de nuestra vida, cuando estamos enfermos, cuando estamos en momentos difíciles, vienen dudas y ¿será que el Señor esto? ¿Será que el Señor me ama? ¿Será que el Señor se olvidó de mí? No tengan duda. Dios está controlando cada uno de los aspectos. Sin embargo, el Señor también tiene misericordia de ti y Él va a ayudarte, porque hasta los santos más prominentes, como Juan el Bautista, y les voy a dar el ejemplo de otro más,
han tenido esa duda. Y eso no significa que ellos eran incrédulos, ¿verdad? El Señor Jesús reprendió a sus discípulos por hombres de poca fe, pero no significa que eran incrédulos, sino que las circunstancias nos obligan o nos orillan o nos presionan de tal manera que nuestro corazón viene y comienza a pensar en ciertas cosas que no deberíamos. Pero el Señor, en su infinita misericordia, nos responde. Amén. Entonces él recibió la consolación del propio Señor Jesús. Vino una cura a su alma afligida en aquella mazmorra en el que él se encontraba, en aquella prisión. Bien, leemos la escritura que dice en el Salmo, vamos juntos, Salmo 27. Versículo número 7. Salmo 27, versículo 7. Dice: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. El Señor respondió a Juan. Él estaba clamando allí, tal vez tratando de mostrar toda calma con sus discípulos, tratando de demostrarles que estaba sin nervios, sin ansiedad, pero sí les digo, mire, vayan allá con Jesús y pregúntenle si es Él el que debíamos esperar o estamos esperando a otro. El Señor le respondió y calmó su corazón. Él dice también en el Salmo 30, versículo número 2, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Su corazón fue sanado de esa duda. Su corazón fue curado de esa inquietud que lo estaba martirizando. Y él no sabía que de aquí a poco él sería decapitado. No tenía ni idea. Pero Dios sí. Por eso es que su inquietud, Dios también en cierto sentido lo presionó para él mandar a preguntar, para que el Señor le diera la respuesta que él necesitaba para poder enfrentar la crisis tan grave que vendría sobre su vida. En el capítulo 61 del libro de los Salmos también leemos en su versículo número 2 que dice así: desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo también creo que en aquel momento de la prisión, en la cárcel, Satanás estaba ahí tratando de infundir dudas en la vida de Juan el Bautista. Otra vez, hasta los más prominentes santos, hasta los más prominentes profetas, como Elías, fue intimidado por una mujer. Y no solo era Jezabel, era Satanás detrás de Elías para tratar de destruirlo y eliminarlo de la faz de la tierra. Y eso estaba haciendo también ahora ahí. De hecho, provocó la pedida de la cabeza de Juan el Bautista a través de Herodías y de Salomé. Él estaba ahí. Por eso es que dice la Escritura: tú me has sido refugio y torre fuerte delante del enemigo. Cuando él murió, él ya estaba en paz, él ya estaba seguro. Señor, cumplí mi misión. No fui heraldo de alguien que no era. Porque la mayoría de nosotros pensamos, sí, que tienen verdadero ministerio, ¿verdad? Y que han sido enviados con una misión específica, que quieren realmente cumplir su misión, quieren cumplir su tarea encomendada de parte de Dios. Y a veces no es una tarea solamente para mí, una tarea para cumplir mi ministerio, no, es una tarea para poder cumplir el ministerio del Señor, que Él está llevando a cabo. Entonces el Señor consoló el corazón de Juan el Bautista. La comprensión de Jesús es evidente para aquellos que están en serios problemas y están con muchas preguntas en su corazón, con muchas inquietudes, hasta con ciertas dudas. No, que tengan la seguridad, Dios los ama, Dios está con ustedes. Pero hay momentos en que estaremos como en una cárcel. No tiene que ser física, a veces es una cárcel emocional, una cárcel espiritual,
Pero de ahí te quiere sacar el Señor con gran victoria. Él quiere responder tus inquietudes, Él quiere responder tus interrogantes. Pero la duda entonces estaba ahí sobre el aire. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Eres el Mesías prometido o no eres el Cristo prometido? Para que veamos ya el final de este mensaje, estemos llegando al final. La respuesta de Jesús prácticamente le explicó a Juan que debía regocijarse. Escuchen por favor. No por el que había de venir, sino por el que estaba en medio de ellos. Muchos de nosotros estamos con inquietudes porque siempre estamos esperando lo que ha de venir. Y como no ha venido, ahí está. Dice que la esperanza es esperanza hasta que no llega, ¿verdad? Cuando ya llega, ya no estamos más esperando porque ya se cumplió. Entonces nosotros, como Juan el Bautista, podemos también estar viviendo momentos en los cuales estamos esperando lo que va a venir. Y ahí está la ansiedad y ahí está la preocupación. Deja de adelantarte a las situaciones. Deja de adelantarte a los hechos que van a venir sobre ti. Deja que el Señor tome control. Aunque sean momentos difíciles, aprende a regocijarte o aprendamos a regocijarnos con lo que tenemos, con la presencia del novio, con la presencia del esposo en medio de nosotros, porque Él está ahí ministrándonos con maravillas, con prodigios y con muchas cosas y con sus enseñanzas para que soportemos los momentos difíciles. Entonces, la respuesta fue evidente. El Señor estaba ahí fortaleciendo a Juan el Bautista. Y por último, las circunstancias adversas pueden y nos ponen a prueba a los santos, aún en nuestras creencias, aún en las promesas del Señor, aún en las cosas, en la palabra que hemos oído de Él, seremos puestos a prueba. Y esas circunstancias adversas van a mostrarnos que también nosotros podemos ser las personas más débiles y más frágiles que hay en la tierra, a pesar de los años que llevamos caminando con el Señor. En Génesis capítulo número 15, leemos la experiencia de Abraham, un siervo de Dios llamado el amigo de Dios, el padre de la fe, un hombre espectacular. Y dice aquí en el capítulo 15, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Está hablando después de haber rescatado a su sobrino Lot y haber guerreado contra aquellos reyes. Entonces él está ahora ciertamente aprensivo de que pueda haber una retaliación de parte de aquellos. Como Jacob, cuando sus dos hijos Simeón y Leví mataron a aquellos hombres por haber, el hijo del rey, haber violado prácticamente a su hermana. Entonces, dice que Jacob tuvo miedo de que las otras tribus de la tierra de Canaán se levantaran y guerrearan contra ellos. Había solo el Señor para haber fortalecido a Jacob en aquel momento. Y ahora aquí encontramos también a Abraham y dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas. ¿Por qué no temas? Porque había temor en su corazón. Había una cierta inquietud. Un hombre de Dios, un santo. Por eso es que el tema es las dudas de los santos. No son dudas de pecado. No, son momentos en los cuales nosotros entramos a un determinado lugar espiritual que parece un lamazal, que parece un lugar de lodo cenagoso, donde no tenemos un lugar firme debajo de nuestros pies, y hay ahí ese temor, y entonces vamos a oír la palabra del Señor igualmente como Abraham la oyó. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo te voy a proteger, y tu galardón será sobremanera grande.
O sea, él prácticamente no recibió nada, ni tomó nada del botín, del despojo, después de haber derrotado a aquellos reyes. No tomó nada, solo los diezmos, dice, y se los dio a Melquisedec. Fíjense qué tremendo. Pero él no lo tomó. Entonces el Señor le dice, tu galardón será sobremanera grande, porque lo que has hecho para mí, delante de mis ojos, fue algo precioso. Y respondió Abraham. Ahora vean ustedes las inquietudes de este siervo de Dios. Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. O sea, la duda que había en la vida de Abraham era que él no tenía hijo. El Señor está diciendo, serás sobremanera bendecido, sobremanera grande. No temas. Ay, Señor, pero yo no tengo hijo. Y eso a mí me ha dejado inquieto. Y además, yo sí tengo un siervo que es tan fiel que todo lo que yo tengo le va a quedar a él como herencia. Y entonces dice aquí, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Estás diciendo que vas a hacerme sobremanera grande, pero no me has dado prole. Él estaba preocupado con eso. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Esas eran las inquietudes de este siervo. Verso 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, escuche, no te heredará este. O sea, los planos del Señor están en su corazón. Y en el tiempo oportuno Él nos los va a revelar. Sin embargo, en los momentos de adversidad, nuestras creencias van a ser probadas. Como sucedió con Juan el Bautista. En ese momento en la cárcel, su entendimiento, él vaciló ahí un poco. No estaba pecando en absoluto. Es lo que todos podemos pasar en un determinado momento. Dice, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Un hijo tuyo. Yo te voy a dar un hijo, Abraham. Vas a tener un hijo. Qué precioso el Señor. Le prometió darle un hijo. Y él va a ser tu heredero. Y dice allí, en el verso número 5, y lo llevó fuera. Fíjense lo que hizo el Señor. Lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Pero le estaba hablando para varios años más adelante. ¿Se dan cuenta cómo es que nosotros tenemos que entender las cosas del Señor? Abraham tuvo un hijo, sí, antes de Isaac e Ismael, pero la descendencia era por Isaac. E Isaac solo tuvo 2 hijos, y de ahí solo fue Esaú el que vino con 12 patriarcas, y ahí comienza a multiplicarse la descendencia. Pero en los días de Abraham, la descendencia, por otro lado, con Ketura, tuvo 6 hijos más. Pero a Isaac era solo uno, el hijo de promesa. Entonces, muchas veces vamos nosotros a ser confrontados ante nuestra realidad un poco estéril, ante nuestra realidad bastante estéril. Y el Señor entiende esas tristezas y esas inquietudes de nuestro corazón. Y así como el Señor Jesús le respondió de una forma tan amplia, haciendo maravillas y prodigios delante de aquellos discípulos de Juan el Bautista para consolar el corazón de su siervo, así también el Señor lo hizo con Abraham. Y le dice, y entonces en el verso 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó. Sí, Señor, gracias. Todavía no lo tengo, pero ya me alegro. Sí, Señor, así será mi descendencia. Gracias, Señor. Wow, va a ser tremendo eso. Van a ser mucha gente, multitudes. Así será. Aunque yo no lo vea, Señor, muchas gracias por haber consolado mi corazón. Señor, aunque yo no lo vea, Señor. Y dice aquí luego en el verso 7, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Yo estoy cumpliendo mi plan en tu vida.
Tú no has venido aquí solo porque tu papá te trajo. Estás aquí porque yo te saqué de Ur de los Caldeos, dice, para darte a heredar esta tierra. No la vas a heredar tú, serás tu descendencia, la cuarta generación, dice. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Aquí está otra duda de un santo. Señor, gracias Señor, yo creo, y le fue contado por justicia, porque el Señor vio que él realmente estaba creyendo a Dios. Pero ahí entró otra duda. ¿Y cómo voy a heredarla, Señor? Y entonces el Señor le responde en el verso número 9 y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y sabemos que estos animales fueron divididos en mitades y lo que hubo fue un sacrificio. Y a través de ese sacrificio el Señor le confirmó, pasando aquella columna, aquel fuego y aquella fumaza, como dice aquí, ¿verdad? Dice en el verso 17, y se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos, y así fue confirmada la palabra. O sea, el Señor estaba mostrando que también a Juan, que a través del sacrificio de su Hijo, él también iba a confirmar toda la palabra que él había hablado. Así es que, a pesar de que Juan estaba preso y fue tentado, fue probado en sus declaraciones con todo lo que él dijo, que habló sobre el Mesías, a pesar de que el enemigo estaba atacándolo principalmente, porque el enemigo ataca principalmente a los fieles, ataca a aquellos que son columnas en medio del pueblo, para acabar, para destruirlos, para que la propia estructura se debilite. Mas por lo visto, el Señor lo visitó ahí. A pesar de que Él no lo visitó físicamente, lo visitó espiritualmente. Llegó ahí en el espíritu a confortar su alma, a consolar su corazón, a darle respuesta. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Oh, sí, Señor. Ahora él comprendió y él se recordó, sin duda, eso lo vamos a ver después, de un pasaje de Isaías donde exactamente está hablando esa parte. Entonces, queridos hermanos, los mejores de los santos necesitarán la mejor ayuda divina para poder ser consolados y confortados en determinados momentos, principalmente en aquellos momentos de adversidad. Los mejores de los santos necesitarán consuelo. Los mejores de los santos necesitarán de la fuerza de los cielos para que su fe no falte. Los mejores de los santos necesitan de la armadura de Dios para resistir firmes todas las acechanzas del diablo, porque Él está ahí realmente para destruirnos. Leemos para terminar en el capítulo número 28 del libro de los Salmos, que dice en el verso número 7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Le mandó a preguntar al Señor y fue ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Dice también la Escritura en el Salmo 37, en el versículo 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Respuesta pidió, respuesta se le dio. Y en el Salmo 46, en el verso número 1, leemos para finalizar: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Que el Señor te dé un nuevo día en estos momentos que estás pasando, que la luz de su presencia venga, que cualquier duda, que cualquier temor, que cualquier sentimiento que te está dejando triste, que te está dejando desanimado, sea quitado de tu corazón y tú puedas recibir esa fuerza que solamente viene de aquel que es nuestra torre fuerte. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia. Fortalece a mis hermanos. Ayúdalos, Señor, que cada uno de ellos reciba la respuesta que necesitan hoy en sus corazones, Señor, y que tú, a través de tu Espíritu Santo, los lleves por el camino de tu perfecta voluntad. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, por el entendimiento que tú nos das a través de las santas y amadas Escrituras. En Cristo Jesús. Amén. Un fuerte abrazo, queridos hermanos, y si el Señor nos permite, veremos un poco más sobre este aspecto en una próxima ocasión. Amén. Vengo a ti a postrarme a tus pies, mi Cristo. Gozo pleno encuentro en ti. No hay nada ni hay nadie que se compare a ti. Me complazco adorándote, Señor. Vengo a ti a postrarme a tus pies, mi Cristo. Gozo pleno encuentro en ti. No hay nada ni hay nadie que se compare a ti. Me complazco adorándote, Señor. Vengo a ti a postrarme a tus pies, mi Cristo. Gozo pleno encuentro en ti. No hay nada ni hay nadie que se compare a ti. Me complazco adorándote, Señor. No hay nada ni hay nadie que se compare a ti. Me complazco